Hoy tenemos un viaje especial. Nos adentraremos en los secretos de la Carta Magna y su conexión con la impresionante catedral de Salisbury. ¿Listos para desentrañar uno de los documentos más influyentes de la historia occidental? Hola, curiosas y curiosos de la historia. En este vídeo vamos a explorar una joya del sur de Inglaterra, la ciudad de Salisbury. Este encantador lugar es un destino turístico por su belleza y por su proximidad a Stonehenge, pero también por su impresionante catedral, la más alta de todo el país. ¿Pero sabíais que uno de los documentos más importantes para los derechos humanos modernos se encuentra aquí? Descubre cómo un antiguo pergamino influyó en la Constitución de los Estados Unidos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todo eso lo vamos a analizar hoy. Mola, ¿no? Además, si quieres venir a ver la Catedral de Salisbury in situ conmigo, sí, en persona, lo tienes muy fácil, ya que el cubil de Peter y yo estamos organizando un viaje espectacular por Gran Bretaña, sí, este verano, en agosto. Os dejo más información en la descripción de este vídeo y también te dejo por aquí el vídeo donde te enseñamos todo el viaje. Os animo a que vengáis, ya que aparte de ir a Salisbury, iremos a Newcastle para visitar el fuerte de Vindolanda, el Museo Romano del Muro de Adriano y veremos, claro, el propio muro. Pero también veremos las termas romanas de Bath, iremos al Museo de Historia Natural o al Museo Británico de Londres, sí, al British. Y como os expliqué en mi vídeo anterior, también iremos a Stonehenge, así que si en agosto no tenéis nada que hacer, acompañadnos en este alucinante viaje. Además, hay una oferta si os apuntáis con antelación. Escribe a grupeandotour@gmail.com y te darán todos los detalles y un cupón con la oferta. Va, ven con nosotros, pero hoy toca hablar de la Catedral de Salisbury y la Carta Magna. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Salisbury, con su aire medieval que aún resuena en cada piedra de sus calles adoquinadas, fue fundada oficialmente en el siglo XIII, pero su historia se remonta mucho más atrás. La decisión de construir una nueva catedral fue tomada por el clero tras disputas con los militares en su anterior ubicación en Old Sarum. La primera piedra de esta obra maestra gótica se colocó en 1220 y en solo 38 años, un tiempo récord para la época, la estructura principal estaba completada. Lo que hace a la Catedral de Salisbury realmente especial es su impresionante spire, esa aguja o pináculo que corona la torre de la catedral, un elemento arquitectónico común en muchas iglesias góticas diseñado para apuntar hacia el cielo, simbolizando la conexión entre la tierra y lo divino. Y en este caso, esta aguja es particularmente notable porque es la más alta del Reino Unido, alcanzando una altura impresionante de 123 metros. Y al pasear por su nave, uno no puede evitar sentirse sobrecogido por la magnífica arquitectura gótica, con pilares que se alzan robustos hacia el cielo, entrelazados por arcos apuntados que parecen desafiar la gravedad. Y cada rincón de esta catedral cuenta una historia, desde los antiguos relojes astronómicos hasta las tumbas de importantes figuras históricas. Pero aparte, esta catedral tiene vínculos con la literatura y la ley. Por ejemplo, fue una de las catedrales, como también lo fue la catedral de Peterborough, que inspiró al famoso escritor Ken Follett para la creación de su célebre novela Los Pilares de la Tierra, una historia que captura la turbulencia y la grandeza de la época medieval. Si habéis leído esta obra, pónmelo en los comentarios. Y claro, también alberga uno de los documentos más importantes de la historia occidental. Sí, estamos hablando de la Carta Magna, ese icónico manuscrito que ha jugado un papel crucial en la formación de sistemas jurídicos alrededor del mundo. Este tesoro de la catedral, la Carta Magna, fue firmada el 15 de junio de 1215 en Runnymede, cerca de Windsor, una pieza de pergamino antiguo que es la piedra angular de los principios legales y democráticos en muchas partes del mundo. La Carta Magna o Gran Carta fue el resultado de un punto crítico en la historia de Inglaterra. Y es que resulta que por esas fechas, el rey Juan I de Inglaterra, apodado también Juan sin Tierra, estaba en el trono y su reino estaba en tumulto. Extorsiones, impuestos injustos y un abuso de poder real había creado un abismo entre el monarca y sus varones.
En este contexto, los varones eran miembros de la nobleza que poseían tierras y títulos otorgados directamente por el rey. Eran figuras poderosas en la sociedad feudal y a menudo ejercían control sobre vastas extensiones de tierra y sobre las personas que vivían en ellas. Los varones tenían responsabilidades significativas como proporcionar hombres armados para el servicio militar del rey, administrar justicia en sus propios dominios y participar en el Consejo del Rey, especialmente en asuntos de importancia nacional como la guerra y la fiscalidad. Y en este 1215 los varones eran particularmente influyentes. Pues bien, durante el reinado de Juan I, varios conflictos surgieron entre este rey y sus varones, principalmente debido a las pesadas cargas fiscales impuestas y su estilo de gobierno autoritario. Y estos conflictos finalmente llevaron a los varones a rebelarse. Por eso, en ese año, un grupo de varones rebeldes liderados por figuras como Robert Fitzwalter, quien es a menudo citado como el líder de estos varones en la rebelión, se enfrentó a Juan y lo forzó a aceptar y firmar la Carta Magna. Este documento tenía como objetivo limitar el poder del rey y proteger ciertos derechos y privilegios de los nobles y, por extensión, de otras personas libres del reino. Por este motivo, aunque originalmente la Carta Magna estaba destinada a resolver disputas específicas entre Juan y sus varones, con el tiempo se convirtió en un símbolo fundamental de los principios del gobierno limitado y el Estado de Derecho, principios que continúan siendo piedras angulares de muchas democracias modernas. Por ejemplo, entre sus estipulaciones establecía que ningún hombre podría ser encarcelado sin un juicio justo, marcando el comienzo de lo que hoy conocemos como el debido proceso legal. Pero la Carta Magna fue mucho más que un conjunto de promesas legales. Fue un cambio de paradigma, un reconocimiento de que el poder, incluso el del rey, estaba sujeto a la ley. Eso sí, pese a ser anulada poco después de su creación por el Papa Inocencio III, la Carta Magna fue reinstaurada y modificada en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Cada reinstalación reafirmaba su relevancia y su poder simbólico, solidificando su estatus como un símbolo de libertad y justicia. Hoy, la Carta Magna se mantiene como un testimonio de la lucha eterna por la justicia y la igualdad, y su presencia en la Catedral de Salisbury, aparte de su importancia histórica, es también un recordatorio continuo de nuestro viaje colectivo hacia sistemas de gobierno más justos y equitativos. Pues bien, ahora que comprendemos la trascendencia histórica de la Carta Magna, veamos cómo ésta llegó a su hogar actual en la Catedral de Salisbury. Y es que un documento con tal peso no llega a un lugar sin una historia igualmente fascinante, porque la conexión de Salisbury con la Carta Magna se remonta a sus primeros días. Elías de Dereham, un clérigo y arquitecto, fue una figura clave en este viaje. Elías fue testigo de la firma de la Carta Magna en Runnymede y más tarde supervisó la construcción de la actual catedral, llevando consigo una copia del documento. Pero, ¿por qué Salisbury? Pues resulta que tras la agitación política en Old Sarum, la sede de la diócesis se trasladó aquí, a Salisbury, buscando un nuevo comienzo y una ubicación más defendible y accesible. Y de esta manera, la catedral se construyó como un lugar de adoración, pero también como un símbolo de estabilidad y orden en tiempos de cambio. Y de esta manera, la Carta Magna encontró un hogar. Albergada en la hermosa casa del capítulo, este artefacto bajo vidrio es parte de la vida de la catedral, y la exposición que la rodea narra la historia del documento y su impacto continuo en la sociedad y la ley. Una instalación que atrae a historiadores y académicos, pero también es un punto de atracción para miles de visitantes que vienen a contemplar de cerca este pedazo de historia. Al mirar la Carta Magna aquí, uno realmente siente la conexión viva entre el pasado y el presente, entre las luchas de ayer y los derechos que continuamos defendiendo hoy. Y es que desde su creación hace más de 800 años, este documento ha servido como un faro de justicia. Estableció principios que fueron revolucionarios en una época donde los monarcas gobernaban con un poder casi absoluto. Y como os he comentado, la influencia de la Carta Magna se extendió más allá de las fronteras de Inglaterra. Además, la catedral de por sí es alucinante, es preciosa y alberga una impresionante colección de esculturas, monumentos y obras de arte que datan de varios siglos. Entre ellas se destaca el reloj medieval, que es uno de los más antiguos en funcionamiento en el mundo, una verdadera maravilla de la ingeniería de su tiempo. Y para aquellos interesados en la música, la catedral ofrece conciertos regulares y servicios con su renombrado coro. La acústica del lugar
diseñada para amplificar los cánticos gregorianos del pasado, hoy día da vida a todo tipo de música, desde clásica hasta moderna. Y no podemos olvidarnos del claustro, el más grande de todas las catedrales inglesas, un lugar perfecto para la reflexión y la contemplación. Y los jardines que lo rodean, meticulosamente cuidados, son el lugar ideal para pasear y meditar sobre la rica historia que este sitio custodia. Visitar la Catedral de Salisbury es una experiencia que va más allá de lo espiritual o histórico. Es un viaje a través del tiempo, un encuentro con siglos de arte, fe y lucha por la justicia social. Te invitamos a explorar este lugar histórico, a sumergirte en su belleza y a descubrir los secretos que ha preservado a lo largo de los años. Y ya sabes, si quieres ver todo esto conmigo en persona, entra en la descripción de este vídeo y en pocos meses estaremos allí. Escribe a grupeandotour@gmail.com y te darán todos los detalles. Os espero. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Guay, ¿no? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos y nada. Aparte, dale like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y campanita. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.